Lo primero que debemos tener en cuenta en nuestro servicio al Señor es lo que éramos antes de que Cristo nos llamara. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que éramos nosotros, y yo no sé si usted tiene recuerdo de eso, de lo que era antes de que decidiera, de que tomara la decisión de seguir al Señor, de cambiar su manera de vivir, su forma de pensar, y no ajustarla, no adaptarla a este siglo, a este sistema en el cual estamos, en el cual vivimos, y empezó más bien a llevar todo su accionar a los pies de Cristo. Pero entonces esto es lo que éramos, y yo creo que es importante tener en cuenta siempre, no recordarlo como para despreciar los beneficios de la salvación que tenemos en Cristo, no para recordarlo como para decir, no, de ninguna manera hay posibilidad de que pueda ser redimido porque yo era malo. No, eso no es así. El plan de salvación de Dios alcanza para todos. Entonces, la buena noticia es que Dios llama a personas imperfectas, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Si usted ve a alguien, admira a alguien en alguna forma, tenga en cuenta que ese alguien también es humano y sus defectos debe tener, porque el Señor siempre llama a personas imperfectas. No se trata, y de hecho, si usted o si alguien se siente excelentemente preparado para servir al Señor, ahí ya hay un problema, porque hay algo que no cuadra, que no va a ayudar a la dependencia que debemos tener del Señor. Entonces, tengamos esto como buena noticia. Dios llama a personas imperfectas. Consideremos que cuando miramos la vida de Jesús, allí en los evangelios, empezando su ministerio, vemos que Él no se limitó a relacionarse con personas consideradas moralmente intachables. Una y otra vez encontramos a Jesús compartiendo su tiempo con pecadores y aquellos a quienes la sociedad había marginado. Si ha pasado por los evangelios, sabe que hay varios pasajes en los cuales Jesús era juzgado por los escribas, por los fariseos, por el hecho de estar compartiendo con personas que socialmente, moralmente eran rechazadas. Tenemos allí como ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, el episodio cuando Leví, Mateo, es llamado al ministerio. Dice el versículo 27: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Sígueme, nosotros ahora en estos tiempos estamos un poco familiarizados con ese término: sígueme, te sigo acá, te sigo allá. Pero sígueme no tiene nada que ver con eso. Usted quizás admira a alguien, de repente tiene algún tipo de interés que concuerde con esa otra persona, desea aprender de alguien y sigue su estilo de vida, sigue su
su forma de hacer las cosas si usted de repente quiere alcanzar eso que esa persona tiene. Pero acá estamos hablando de un seguir que implica, como dice el versículo 28, dejar todo y levantarse y seguir. Este seguir que tiene la Biblia aquí implica es desprendimiento de todo cuanto yo era, cuanto yo soy, y ajustarme o buscar esa enseñanza de parte de un maestro, y es como ser adoptado. Entonces acá vemos que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Luego el versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, vemos este banquete que hace Leví. Obviamente allí entiendo que hay un paso de tiempo, algo de tiempo pasaría para que Leví pudiese organizar este gran banquete en su casa, pero Leví era un cobrador de impuestos, y un cobrador de impuestos en la época de Jesús implicaba básicamente un ladrón, ser un ladrón, una persona que era menospreciada por los judíos porque sabía que entre los publicanos hacían sus negocios, tenían que entregar un impuesto, una cantidad al rey, al monarca, y hacían sus ajustes allí para quedarse ellos también con una comisión. Entonces eran muy mal vistos los publicanos, y bueno, vemos este pasaje en donde los escribas y fariseos van a los discípulos, no confrontaron directamente a Jesús, sino a los discípulos, pero Jesús fue el que respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, eso teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, el Señor llama a personas rotas. Si usted se siente moralmente en excelentes condiciones, déjeme decirle que no es suficiente para el Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores, ¿no?, de la salvación, como siempre decimos. Acá dice, como ya vimos, como ya vimos, la palabra de Dios señala claramente que estábamos muertos en delitos y pecados. No éramos la excepción. Nosotros, ninguno de nosotros acá, éramos la excepción. No hay ningún ser humano que esté exento de esta realidad. Entonces, para comprender completamente el alcance de la gracia de Dios, necesitamos reconocer que todos estábamos en un estado de pecado y separados de Dios antes de nuestro encuentro con Cristo. Y esta realidad debe mantenernos humildes y agradecidos por la gracia que hemos recibido. Entonces, esto es como el primer paso para un servicio que refleje a Cristo en nuestras vidas. El entender que estábamos en una condición de perdición y al Señor le plació tomarnos en cuenta a pesar de eso que éramos. Entonces, eso como primer punto. Los objetivos entonces, de una vez que hemos decidido servir al Señor, seguir al Señor, el objetivo principal es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y ese es como el segundo paso. Porque si nosotros queremos ser siervos que marcan la diferencia, si estamos prestando un servicio al Señor, ¿cómo vamos a prestar un servicio a alguien que no conocemos? No tiene sentido. Debemos saber cuáles son las pautas, debemos saber cuáles son las instrucciones que ese Señor nos da para poder servirle
eficientemente, para poder servirle adecuadamente. Entonces, en esto de conocer a Dios, conocer a Cristo, tenemos algunas ideas esenciales. ¿Cuál es la religión entonces para conocer a Cristo? Bueno, yo sé que ya estoy hablando a una audiencia crecida en el Señor y sabemos que no hay rituales religiosos o reglas humanas suficientes que nos hagan merecedores o nos hagan partícipes de esa comunión con Cristo, de ese conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo se hace? Solo a través de Jesucristo. Pero entonces usted me puede decir, bueno, pero ok, solo a través de Jesucristo, eso ya me lo dijiste. ¿Pero de qué forma? Entonces, acá, pues, como se cultiva cualquier relación con la comunicación principalmente, ¿no? Para poder conocer a una persona tenemos que comunicarnos, saber comunicarnos con esa persona. Y en el caso del Señor no es diferente, pero esa comunicación va marcada por dos cosas: lectura de la palabra, lectura de la Biblia y oración. Pero en este caso también yo agrego que en una relación humana, digamos, de dos personas, puede ser que con la comunicación sea suficiente para conocer a la otra persona, pero decir yo estoy acá, tú me respetas, yo te respeto y estamos bien. Pero en el caso del Señor es necesario algo más, y es que nos vamos a someter al señorío de Cristo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces debemos someternos al señorío de Cristo, que a partir de ahora todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones estén sujetas a la voluntad del Señor. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Leyendo su palabra. Cuando preparaba esto, y le comentaba a Sori, él decía, siento que es demasiado básico para decirlo en la iglesia. O sea, yo creo que hasta este punto no le debo haber dicho nada nuevo. Entonces ahí me asusta un poco que sienta que está perdiendo su dinero al venir al retiro y para escuchar esto, ¿no? Que se lo puede decir cualquier video de YouTube por allí. Pero es que no deja de ser así de sencillo. Requiere esfuerzo y requiere compromiso de parte de nosotros, pero es así de sencillo. Es cultivar una relación con el Señor, es hablar con Él en oración, es escuchar lo que tiene para decirnos, a veces en oración, a veces a través, o la mayoría de las veces a través de la lectura de su palabra. Vamos a aprender esos puntos importantes respecto a cómo debemos llevar nuestra vida, y es así de sencillo. Entonces, pese a que no es algo nuevo que le estoy diciendo, realmente es así de sencillo. Ahora, tampoco quería dejar de pasar la oportunidad para ver entonces algunas evidencias prácticas que vienen a aparecer, vienen a nuestras vidas, empiezan a aparecer en nuestro día a día en la medida que vamos cultivando esa relación con el Señor. Las tareas entonces que tenemos cuando empezamos el camino con el Señor es cambiar, o sea, que el Señor cambie nuestro corazón de piedra. Por allí hay un versículo que nos hace referencia a esto. Nosotros podemos ser moralmente correctos, tener buena reputación, ser buenos ciudadanos, como usted quiera llamarlo, pero lo cierto es que siempre hay egoísmo, siempre hay egocentrismo, y eso por empezar, pero siempre estamos plagados de errores, de dificultades, de situaciones que hemos aprendido, hemos desarrollado a través de los años en este sistema que nos enseña a valernos por nosotros mismos, no depender de nadie,
de nadie más. Entonces, perdemos sensibilidad, nos preocupamos por nosotros mismos y por nadie más. Entonces, eso es como una de las tareas, ¿no? Cambiar nuestro corazón de piedra y empezar, bueno, que el Señor ponga allí el corazón de carne, un corazón sensible, un corazón atento a las instrucciones del Señor, a cómo debemos llevar nuestra vida. También tenemos como tarea eliminar la autosuficiencia. Como decía, siempre estamos o venimos con ese sentir de que yo tengo la posibilidad de hacer todo, o sea, en mis manos está todo. Ciertamente tenemos nosotros un llamado a esforzarnos por lograr las cosas, pero que no, o sea, ahora que conocemos al Señor vamos entendiendo que sin Él nada somos, que todo lo que podamos ser, lo que la gente pueda ver en nosotros, es por gracia del Señor derramada en nuestras vidas. Entonces, entender el perdón que recibo en Cristo, a veces sabemos o escuchamos la frase de si recibes a Cristo en tu corazón, Él perdona todos tus pecados y eres nueva criatura, pero realmente no lo creemos o no lo comprendemos en nuestro corazón. Entonces es una tarea pendiente, una tarea que debemos resolver, entender el perdón que recibimos en Cristo. No un perdón que nos da licencia para hacer lo que querramos con la confianza de que el perdón de Dios siempre está allí. No es un perdón, no es entenderlo de esa manera, sino entender que pese a lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, el Señor olvidó todo eso en el momento en que decidimos seguir a Cristo. Abrazar la esperanza de vida eterna, una vida eterna que comienza ya en este momento, o sea, en esta vida, en el momento en que decidimos seguir al Señor. Y alcanzar a otros para Cristo. En la medida que vamos creciendo, vamos caminando en el Señor, vamos entendiendo que tenemos que compartir esto con más personas y dar la oportunidad a ser instrumentos para que otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, allí tengo evidencias prácticas que eso sí creo yo que puede dar alguna respuesta o algo que justifique el pago de la entrada. Y es que empezamos a ver en nosotros que si realmente estamos buscando la dirección del Señor, dejándonos dirigir por el Señor en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que somos, vamos a empezar a ver que hay amor incondicional. Empezamos a tener mayor amor por los demás. Mateo 5:44 nos enseña allí amar a los demás. Dice, ama a tus enemigos. Entonces, amar a los demás, incluso a los que nos tratan mal, como Jesús nos enseñó en Mateo 5:44. También empezamos a experimentar la acción, no vamos a decir el deseo, porque cuando alguien nos hace algo mal, allí la humanidad está allí todavía presente y provoca agarrar a la persona. Pero está la convicción de que, o el entendimiento de que estamos llamados a perdonar. Perdonar a aquellos que nos han herido y librar el resentimiento. Entonces, allí una cita, Mateo 6, del 14 al 15. Empezamos a experimentar mayor generosidad, compartir nuestros recursos con los necesitados y dar con alegría. Quiero ser enfático en que esto no es que lo sienta, no es que yo empiezo a transformarme y de pronto soy dadivoso y de pronto perdono a todo el mundo. No, es que es un trabajo. Por eso hablaba de que es esfuerzo, es constancia, es empezar a marcar la diferencia en los pequeños detalles.
Entonces, cuando se me presente la persona que me hizo el mal, yo y empiezo a accionar, a marcar la diferencia y a perdonar, a actuar distinto a como actuaría cualquier otra persona. Honestidad, ser íntegros en todas nuestras interacciones, incluso cuando nadie más lo está siendo. Entonces, no sé, si antes yo me comportaba moralmente recto mientras me estaban viendo, pero cuando no me estaban viendo aprovechaba para hacer alguna cosa indebida, ahora empiezo a conocer que el Señor está en todo lugar, empiezo a conocer que el Señor me da ciertas instrucciones y que independientemente de que yo esté solo y que esté todo así en bandeja de plata para yo cometer la fechoría, digamos, no vale la pena, no vale la pena, y entonces ahí empiezo a accionar de forma distinta y empiezo a marcar la diferencia. Humildad, practicar humildad, renuncia al ego y la vanidad. En este mundo tienden a llevarnos hacia un lado o hacia el otro, a levantarnos hasta allá. Los jugadores de fútbol, los artistas, nos ponen por allá alabanzas, exaltados, son lo máximo, o no sé, por el otro lado, rechazados, personas que son objeto de burlas. Entonces, cuando vamos caminando con Cristo, aprendemos a que debemos ser humildes, que si viene alguien y nos quiere hacer burla, aceptarlo con humildad, tratar de hacerse a un lado, pero tratar de que no nos afecte. Y si por el contrario viene alguien a exaltarnos y a decirnos tú eres lo máximo y todo lo demás, también la palabra de Dios nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Empezamos a ver, o no a ver, es que insisto, no es algo que aparece de la nada. Empezamos a ejercer la paciencia, mantener la calma y la paciencia en situaciones estresantes o difíciles. Empezamos a avanzar en el respeto por la vida. Si antes yo moralmente no estaba de acuerdo con los homicidios y tal, pero de repente tenía algunas creencias allí raras, bueno, ahora empiezo a entender que la vida es desde la concepción hasta la muerte, y en ese sentido empezamos a tener respeto, mayor respeto por la vida. Integridad en el trabajo, bueno, tiene un poquito que ver con lo que decía más arriba de la integridad, de la honestidad. No es necesario que esté el jefe viendo para que yo pueda hacer el trabajo o para que yo pueda hacer esto o aquello, sino que empiezo a ser íntegro, decido ser íntegro porque es lo que estoy aprendiendo del Señor en su palabra. No chismear, coloqué allí, evitar las murmuraciones. Es fácil caer, siempre hay grupos en nuestros colegios, liceos, trabajos, hay gente que se deleita en sentarse a destruir la vida del otro con la lengua. Entonces empezamos a sentir incomodidad de esas cosas porque entendemos que no está correctamente. Cuidado de la creación, debemos ser buenos administradores de la tierra, promover la conservación del medio ambiente. Rechazo por la venganza, cuando queremos agarrar nosotros mismos y resolver el asunto allí, decimos no, Señor, encárgate tú. Dame paz, dame tranquilidad y encárgate tú verás si hay que hacer algo allí. Apoyo a los necesitados, empezamos a practicar esta ayuda a los demás. Allí, bueno, ayudar a los pobres, los enfermos, los marginados, en Mateo 25, 35 al 36. Consuelo a los afligidos, renuncia al materialismo. El consuelo a los afligidos, consolar a quienes están pasando por momentos difíciles y ofrecer apoyo. A veces las propias experiencias que nosotros mismos pasamos nos sirven como base para poder dar un consejo adecuado a alguien más, y en el momento en que vemos esa situación, pues ahora tenemos herramientas, el Señor nos está dando herramientas para actuar. Entonces renuncia al materialismo, no buscar la riqueza y el lujo excesivo, sino valorar
lo espiritual. También aquí las cosas que podamos tener, alcanzar, obtener en este mundo, nos dan seguridad, nos dan, no sé, un sentido de suficiencia, pero en la medida que vamos aprendiendo del Señor, vamos conociendo al Señor, entendemos que lo que debemos hacer es que todo lo que tenemos, lo que el Señor nos permite tener, entender que no es nuestro, sino que es de un jefe y que más bien nos los puso en confianza para que lo cuidemos. Y si, no sé, de repente yo antes agarraba el auto, este es mi auto, y lo aceleraba y hacía lo que quería, ahora empiezo a entender que debo ser administrador de las cosas que el Señor me da y sobre todo ponerlas al servicio del Señor, de la obra. Bueno, amabilidad y ternura, hablar con verdad, predicar el Evangelio. Entonces, estos son evidencias prácticas de lo que es un servicio que refleje a Cristo y que nos lo da simplemente es el conocer su palabra, el conocerlo a través de meditar en su palabra, de buscar dirección en su palabra. Y otra cosa que también nos da el leer y el meditar en su palabra es herramientas en el momento de la prueba. Cultivar esta comunión con Cristo será de vital importancia en los momentos de prueba que enfrentaremos, porque sí, vendrán pruebas. Las pruebas van a aparecer. Cuidado con las pruebas, son situaciones que vienen a nuestra vida, que nos atacan y pretenden turbarnos y que, si lo permitimos, pueden alejarnos de nuestra comunión con el Señor. Allí coloco más o menos un grafiquito que me dice, por un lado, ansiedades, pruebas, soledad, afanes, porque también está el tema de no tanto pruebas como tal, sino que los afanes que nosotros mismos nos ponemos. El ejemplo más clásico es: Señor, dame un trabajo, Señor, necesito un trabajo. Y después que tengo el trabajo, entonces no tengo tiempo para el Señor porque el trabajo me tiene ahogado. Entonces es que en medio pues sabemos que los horarios de trabajo son extenuantes, son muy largos, pero es buscar en medio de todo eso la oportunidad, o sea, tener en cuenta al Señor, la oportunidad para servir, la oportunidad para honrar al Señor, y yo estoy seguro de que el Señor lo va a permitir, lo va a dar. Acá, cuando pasaba por esta parte, pensaba en las conexiones, en las reuniones de Zoom, que como todos los años, en marzo, 35 conectados, 50 conectados. Pero a medida que van pasando los meses y ya cuando estamos en octubre, 9 conectados, 8 conectados. Y si vemos los grupos de WhatsApp, vemos todavía están las 50 personas en el grupo de WhatsApp, pero no hay ese respaldo a las actividades. Y ojo, no quiero decir nada porque a fin de cuentas son actividades y no me voy a meter o sea, el hecho de que la persona no se conecte no quiere decir que no tenga su comunión con el Señor. Pero el tema es, o lo que estamos tratando acá, es darle la prioridad al Señor. Y en este caso hay un hermano que se ha preparado, bien sea para un culto, una prédica, un miércoles, para preparar un capítulo en algún plantío. Y a veces tengo yo la posibilidad de conectarme, pero me invento la excusa para no hacerlo. Entonces es también un irrespeto para el hermano, ¿no? Y para el Señor, obviamente. Entonces, decía que en este gráfico tengo ansiedades, pruebas, soledad, afanes, y por el otro lado, sequía espiritual y alejamiento de Dios. Las dos cosas, o sea, las ansiedades, las pruebas, la soledad,
puede llevarnos a sequía espiritual y alejamiento de Dios, pero también si nosotros voluntariamente empezamos a alejarnos del Señor, ocurre esa sequía espiritual y eso también puede traer a nuestras vidas ansiedades, pruebas, soledad, afanes, etc. Entonces, cuidado con las pruebas. La idea es que tengamos herramientas en el momento de la prueba para salir victoriosos, salir con un crecimiento, con un aprendizaje. Antes de pasar a la siguiente lámina, no sé cómo estoy con el tiempo, estoy pasado. Un ejemplo poco común coloqué allí. El ejemplo le va a decir el nombre de la persona. A ver si me puede, ¿cómo? A ver si alguien me puede decir qué piensa cuando escucha ese nombre. Porque si, por ejemplo, yo le digo Judas, todos... ¿Ah? Ok. Ajá. El ejemplo que traigo esta noche es Agar. ¿Qué opinión tenemos de Agar? ¿Saben quién es Agar, no? Una esclava de Saraí. ¿Perdón? Sí, una esclava de Saraí, la esposa de Abraham, y que se convirtió en la mamá de Ismael, de uno de los hijos de Abraham. Entonces, ¿cuál es la opinión que tenemos de ella? ¿Cómo? No creyó a Dios. Ok. Pobrecita. Bueno, vamos a ver un poquito un pasaje acá en Génesis capítulo 21 del 14 al 21. Ojo, el contexto es cómo enfrentar las pruebas desde el punto de vista del Señor, pues del conocimiento del Señor. Entonces aquí dice en el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, o de Berseba. Oye, Abraham la mandó a un desierto con su hijo, con un odre de agua y pan. No sabemos cuánto pan. Ahora, en defensa de Abraham, Dios le había dicho un poquito antes, no temas, hazle caso a Sara, porque Sara estaba, me sacas a esa mujer de aquí. No la quiero ver aquí. Ajá. Y Abraham no sabía qué hacer porque no quería dejar a su hijo huir o botar, sacarlo de su casa a su hijo, pero Dios le dijo, escucha a Sara, tu mujer. Entonces él lo hizo, pero le dio esto nada más, tampoco quiso ayudar mucho al Señor. El Señor le dijo que le iba a ayudar. Bueno, el versículo 15 dice, y le faltó el agua del odre. Obviamente, si era un odre, o sea, eso no le iba a durar mucho. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Yo me imagino que allí diría ella, oye, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Cómo que qué tengo? No es que me sacaron y ves la situación en la que estoy. Pero el ángel dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces,
efectivamente, como decía la hermana Doris, no le creyó al Señor porque Dios mismo, o sea, el ángel de Jehová, dice la versión Reina Valera, le había prometido a Agar que haría de su hijo descendencia. Entonces allí en medio de la prueba se le olvidó todo eso. Entonces allí podemos presumir una Agar que no estaba cultivando esa relación con Dios y que en el momento de la prueba eso se le olvidó. Entonces, falló la fe, dice allí, falló la fe, aún así Dios fue fiel. Y eso también es una esperanza para nosotros, porque nosotros no estamos exentos de ser como Agar, que en medio de la prueba se nos olvide, en medio del afán y en medio del estrés fallemos en nuestra fe. Pero aún así Dios fue fiel y cumplió la promesa que le había hecho tanto a Abraham como a Agar. Agar, más allá de que también hubo momentos en los que afloró su humanidad, en Génesis 16:4 dice, miraba con desprecio a su señora. Una vez que nació Isaac, ella miraba con desprecio a Sara. Hasta ahora lo que había hecho era obedecer a su señora, a su ama. Entonces eso es como el paradigma, ¿no? Lo extraño, que Agar estaba teniendo una consecuencia muy difícil, la estaban expulsando de la calle, de la casa, llevándola, botándola en el desierto con un odre de agua y pan y con su hijo, vete de acá. Y o sea, eso era consecuencia de haber obedecido a su ama. El tema es que, bueno, la instrucción de esa ama, de esa señora, no estaba acorde con la voluntad de Dios y eso también tiene consecuencias. Pero bueno, entonces ella podría decir y nosotros, oye, pero ¿cómo es posible que estuviera pasando por eso si ella lo que había hecho era obedecer? Que estuviera que ver morir a su hijo. Al final Dios, por amor a Abraham y conforme a las promesas que le había hecho a Agar en Génesis 16:10 y a Abraham en Génesis 21:13, proveyó la salida y bueno, ya leímos el pasaje de cómo termina esa historia. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo, aquí tenemos como consideraciones finales, el ejemplo de Job. Este es otro personaje que fue sometido a prueba, pero a diferencia de Agar, sabemos que Job sí salió victorioso en la prueba. En el desierto, como en la vida de Agar, encontramos lecciones que marcan la diferencia en nuestro servicio a Dios. Recordemos a Job, un hombre justo que enfrentó una serie de pruebas inimaginables. Pero Job dice allí en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces eso quiere decir que él había escuchado de las maravillas del Señor. Él había oído y creía, pero el hecho de pasar por la prueba lo llevó a otro nivel de fe, de confianza. Entonces, aunque las pruebas sean un temita así como que no queremos mucho, entendamos que van a venir y que nuestra actitud ante ellas es de aferrarnos al Señor, no alejarnos, sino aferrarnos al Señor y salir victoriosos, tratar de salir victoriosos de esa prueba. Entonces, nota importante 1, rescatamos de estas dos experiencias que a veces Dios nos lleva al desierto, no como castigo, sino como un lugar de preparación y transformación. Las pruebas y los desiertos fortalecen nuestras áreas débiles y nos llevan a nuevos niveles de madurez que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Entonces, eso como primer punto importante. Punto importante 2, esforcémonos para que nuestra comunión con Jesucristo sea tal que al pasar por pruebas y afanes de esta vida, lejos de alejarnos de Él, podamos aferrarnos aún más y salir fortalecidos. Y les quiero dejar como un regalo, un versículo allí,
Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. Pero aunque hablamos así, todo lo que hemos dicho esta noche, no es eso el contexto obviamente, pero me tomo la licencia de traerlo. Aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso. Esta traducción es Nueva Traducción Viviente. Ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar al pueblo, al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Aquí tomándonos esa palabra para nosotros, porque debemos tampoco tirarnos hacia abajo y reconocer que estamos esforzándonos, estamos haciendo un trabajo para ayudar al pueblo santo de Dios. Esto que hacemos, el esfuerzo que ponemos para agradar al Señor, eso cuenta. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Entonces, seamos siervos fieles al Señor que marcan diferencia en las pequeñas cosas cuando se nos presenten, porque no se trata de hacer grandes cosas, sino de ser fieles en esas pequeñas cosas que se presentan en nuestro día a día. Entonces, perseveremos en eso, no decaigamos, porque somos muy cambiantes. Busquemos esa fortaleza, ese renovar de fuerzas de parte del Señor y sigamos adelante. Dice allí Pablo a los hebreos: deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, tratemos de mantener alejado de nosotros la pereza, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Siempre va a haber un hermano que esté más adelantado que nosotros y del cual podemos tomar ejemplo para seguir afrontando las situaciones de la vida y seguir cambiando, siendo diferentes en la manera como actuamos, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y bueno, ya como conclusión, ya recapitulando pues todo lo que hemos hablado, en primer lugar, reconocer y nunca perder de vista nuestra antigua posición antes de ser llamados por Él. Esto nos mantendrá humildes y agradecidos por su gracia. En segundo lugar, profundizar en nuestra relación personal con Jesucristo a través de la lectura de la Biblia y la oración, aceptando su señorío en nuestras vidas. Importante esto, aceptando su señorío en nuestras vidas. Ahora, toda decisión, todo pensamiento, toda acción debe ir dirigida por el Señor. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces habla allí de que confesares con tu boca. Esto lo estudiamos hace poco en los lunes en el estudio de Romanos. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que tiene señorío sobre tu vida. No es que es un Señor, no es que es un Señor, pero que no tiene nada que ver conmigo, no. Tiene todo que ver con nosotros, debe afectar todo lo que somos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entender que habrá desiertos y pruebas en nuestro camino, pero en esos momentos Dios nos transforma y nos lleva a mayores niveles de madurez espiritual. Eso, hermanos. Dios nos ayude a marcar diferencia en las pequeñas cosas, que realmente aprendamos de su palabra cómo actuar y no lo dejemos allí en la teoría, sino que cuando se nos presente la situación podamos actuar diferente, que la gente diga ¿qué pasó? O hasta se burlen
porque no, tú sí eres quedado, o como quieran decirle. Así que eso, que el Señor nos ayude. Espero que sea de bendición. Vamos a entonar una alabanza más.